Los Relámpagos del Norte fueron más que un dúo musical. Fueron una fuerza que transformó la música norteña en los años 60. Pero detrás de sus poderosas armonías y presentaciones con entradas agotadas, existía una fractura oculta que lo arruinaría todo. A los fanáticos se les dijo que fueron simples diferencias artísticas, que Cornelio Reina quería hacer cine y que Ramón Ayala tenía otros planes. Pero lo que realmente ocurrió fue mucho más personal. Según quienes estuvieron cerca, Ramón no solo se alejó, se enamoró de la misma mujer que Cornelio adoraba. Y peor aún, no solo se enamoró de ella, se la llevó. Lo que siguió no fue una pelea pública, sino una separación silenciosa y dolorosa entre dos hombres que alguna vez lo compartieron todo. Si te apasionan las historias que van más allá de la superficie de la historia musical, no olvides darle like a este video, compartirlo con otros fans y suscribirte para conocer más leyendas jamás contadas. Para entender cómo un final tan repentino y doloroso pudo desarrollarse, tenemos que retroceder en el tiempo y sumergirnos en los paisajes polvorientos del norte de México a finales de los años 50 y principios de los 60. En el modesto pueblo de Parras de la Fuente, Coahuila, un joven llamado Cornelio Reina despertaba cada mañana con el sonido de martillos y fuego en un tejar local. Era 1957. Cornelio, apenas sobreviviendo en Tamaulipas, cargaba en su corazón un anhelo mucho más grande que el peso de cualquier ladrillo que apilaba. Ese anhelo era la música. Formó un dúo llamado Carta Blanca con un músico, conocido simplemente como Juan, y tocaban en un bar del mismo nombre. Durante los siguientes 4 años, Cornelio entregó todo lo que tenía en esos sets nocturnos. Su voz cruda, sus manos maltratadas y su alma vulnerable, sin saber si el destino lo estaba escuchando. Mientras tanto, en Monterrey, algo mágico estaba despertando en el pequeño cuerpo de un bolerito. Ramón Covarrubias Garza, quien un día sería famoso como Ramón Ayala, tenía apenas 4 años, cuando tocó por primera vez los botones de un acordeón. A los 7, no solo tocaba música, la canalizaba, sacando melodías del instrumento como si fueran historias heredadas de sus ancestros. Un día, mientras caminaba por las calles de Reynosa, Ramón llegó hasta la puerta de una cantina cerca de las vías del tren llamada El Cadillac. Miró dentro y vio a 2 hombres ensayando. Cornelio y Juan. Algo lo empujó a entrar. Caminó hasta ellos y pidió probar el acordeón. Juan le dijo que no, pero Cornelio, con unos ojos que veían más allá de un simple niño, asintió. «Déjalo tocar». Ramón levantó el instrumento e interpretó Rosana, una polca animada que paralizó el bar entero. Las cartas cayeron sobre las mesas. Las bebidas se detuvieron en el aire. Todos se levantaron. Un niño que había entrado descalzo salió con un nuevo nombre. El niño. Aún así, el talento no bastaba para abrir puertas. Por ser menor de edad, Ramón fue rechazado por el sindicato de músicos en Reynosa. Pero las reglas no podían contener su determinación. Después de convencer a las personas adecuadas, finalmente se le permitió actuar en los bares escandalosos de la ciudad. Comenzó a colaborar con músicos locales, entre ellos Homero Guerrero, quien más tarde formaría los Cadetes de Linares. Con el tiempo, Ramón se acercó a Cornelio y Juan para tocar con Carta Blanca. Para entonces Juan ya pensaba en irse, y cuando finalmente lo hizo, Cornelio le ofreció a Ramón el lugar a su lado. No como reemplazo, sino como compañero. Cornelio, conocido entre los parroquianos como el Teco, invitó oficialmente a Ramón a unirse a él de tiempo completo. Tocaban hasta altas horas de la noche en cantinas llenas de humo, forjando un lazo más fuerte que la música que interpretaban. Cornelio, sin embargo, tenía un carácter impredecible.
Algunos días desaparecía sin aviso y regresaba igual de misterioso, pero Ramón se quedaba, porque lo que compartían en el escenario era único. Dos hombres de caminos distintos unidos por la lucha, por la música y por el hambre de algo más. Una noche, descansando fuera de una cantina, un relámpago partió el cielo. Cornelio, señalando el espectáculo, preguntó cómo deberían llamarse. «Relámpagos», respondió Ramón. Y así nació los Relámpagos del Norte, un acto destinado a convertirse en leyenda. Juntos, eran electricidad pura. Cornelio tenía la voz del dolor y la poesía, áspera, rica, empapada en tequila y lágrimas. Ramón aportaba el pulso, el ritmo, y una segunda voz que arrastraba sus canciones como río que lleva la pena. No tenían dinero. Cornelio solo tenía un pantalón desgastado. Ramón tenía dos, ambos llenos de parches. La esposa de Cornelio hacía milagros con lo que tenía, preparándoles arroz y frijoles y sirviendo la cena sobre cajas. Pero cada noche tocaban con la misma pasión. Ya hubiera 5 personas en el bar o 50. Tocaron las puertas de disqueras en toda la región. Siempre la misma respuesta. No. Así que fueron más lejos. Cruzaron la frontera hasta McAllen, Texas, persiguiendo un sueño sin pasaportes ni planes. Fue ahí, en 1963, cuando por fin cambió el viento. Acababan de terminar una presentación en un bar cerca del centro de McAllen cuando un hombre los detuvo afuera. Al principio pensaron que quería una serenata, pero no. Era Paulino Bernal, un conocido músico tejano que había entrado al bar por una cerveza mientras su esposa hacía unas compras. Les pidió que tocaran unas canciones. Al principio, Bernal los acusó de imitar a Los Alegres de Terán. Cornelio, sin dudar, le ofreció una canción original. Luego otra. El ceño de Bernal cambió. Sus ojos brillaron. Cuando terminaron, les entregó una pequeña tarjeta de presentación. Esa tarjeta lo cambiaría todo. Bernal no solo era músico, era productor y cazatalentos de Bego Records, y así comenzó todo. En 1963, su álbum debut llegó a la radio como lluvia sobre tierra seca. Canciones como Hay Ojitos y Amor que Muere no solo fueron populares, resonaron profundamente en un público hambriento de canciones que hablaran su verdad. Desamor, anhelo, traición. Los Relámpagos del Norte le pusieron voz a todo eso. Ese mismo año, estaciones de radio desde Brownsville hasta Monterrey pasaban sus temas sin parar, y las rocolas en cada cantina de frontera giraban sus discos constantemente. Para 1964 ya encabezaban festivales y aparecían en televisión. Un ascenso asombroso para dos jóvenes que no mucho antes compartían pantalones remendados y comidas prestadas. No solo se unieron a la escena norteña, la transformaron, aportando emoción, elegancia y una narrativa cruda a un género que pedía renovación. Durante años fueron inseparables. Sus armonías en el escenario fluían con naturalidad. Su química era intocable. Cantaban sobre el abandono, sobre vidas humildes y sueños rotos, y sus públicos lloraban, bailaban y aplaudían con fervor. Pero mientras la música seguía, una tensión silenciosa comenzó a crecer entre ellos. El mismo lazo que antes los hacía imparables empezó a mostrar celos, frustraciones y ambiciones personales. Y así, llegamos al borde de una pregunta que todavía resuena en el corazón de los fanáticos. ¿Qué fue lo que realmente destruyó a los Relámpagos del Norte? La mayoría de la gente, cuando se le pregunta por qué se separaron los Relámpagos del Norte, suele dar la versión de siempre. Diferencias artísticas, ambiciones de carrera, la clásica historia de dos músicos que querían cosas distintas. Dicen que Cornelio Reina quería dedicarse al cine y forjar un camino en solitario aprovechando su voz y su carisma.
Ramón Ayala, por su parte, soñaba con expandir las posibilidades musicales del norteño. Y así nació Los Bravos del Norte, convirtiéndose en un ícono por derecho propio. Y sí, todo eso es cierto. Cornelio se convirtió en una estrella de cine con una larga lista de éxitos en solitario. Ramón se convirtió en el indiscutible rey del acordeón. Pero cuando hablas con quienes estuvieron ahí, los que afinaban los instrumentos, los que servían tragos en los bares donde tocaban, los que presenciaron los ensayos a puerta cerrada, te cuentan otra versión. Una que no aparece en entrevistas ni comunicados de prensa. Una que aún carga un peso, una tristeza que el tiempo no ha logrado borrar. Según esos susurros, la verdadera fractura no fue por la música, fue por el corazón. Hubo una mujer, dicen. Una mujer que lo era todo para Cornelio. Una musa, tal vez. Alguien a quien amaba profundamente. Pero el amor puede ser cruel, y esta mujer, queriéndolo o no, se convirtió en el epicentro de una tormenta silenciosa. Ramón, cuentan, se enamoró de ella. No solo la admiró o compartió un momento pasajero, se enamoró de verdad. Y lo peor, no se contuvo, la buscó, conquistó su afecto, y al hacerlo, rompió algo sagrado entre los dos hombres. Un viejo técnico que solía encargarse del equipo en Reynosa una vez dijo: Cornelio no solo perdió a una mujer, perdió a su hermano. Si lo de Ramón fue amor genuino o algo más complejo, ambición, orgullo o inseguridad, nadie lo puede decir con certeza, pero todos coinciden en el efecto que tuvo en Cornelio. La mujer, su nombre nunca se confirmó en entrevistas, era mencionada con voz baja entre quienes conocieron a Cornelio y Ramón en Reynosa en los primeros años de los 60. Hablaban de una mujer llamada Alicia. No pertenecía al mundo de la música. Trabajaba en una tienda de ropa cerca de la plaza donde los músicos iban y venían. Alicia tenía un encanto discreto y una risa cálida que atraía miradas. Cornelio la conoció primero y quedó encantado de inmediato. Amigos recuerdan cómo pasaba por la tienda antes de los conciertos, a menudo vistiendo camisas que ella misma le había ayudado a escoger. Aunque nunca fueron pareja oficial, era evidente para quienes lo rodeaban que él estaba enamorado. Una vez bromeó con Ramón: cuando ella me mira, se me olvida la letra de la canción. Pero alrededor de 1963, Alicia empezó a verse con Ramón. En silencio, sin alardes. No está claro si sabía lo que Cornelio sentía, pero todo cambió una noche en que Cornelio los vio juntos detrás de un local en Reynosa, riendo muy cerca. No dijo nada, pero su ánimo se ensombreció. Quienes los rodeaban notaron el cambio. La música siguió, pero la conexión entre los dos hombres ya no volvió a ser la misma. Alicia eventualmente desapareció del panorama. Algunos dicen que se mudó a Monterrey y formó una familia. Otros creen que cruzó a Texas y vivió una vida tranquila, lejos del mundo del norteño. Nunca buscó atención, no dio entrevistas y no dejó rastro en la vida pública. Sin embargo, permaneció como una presencia duradera en la vida de ambos hombres. Cornelio más tarde escribió canciones sobre mujeres que se van sin avisar, llenas de dolor y silencio. Ramón nunca la mencionó en público otra vez. Ya fuera por culpa, dolor o discreción, la historia fue enterrada, pero nunca olvidada. Para quienes supieron lo que pasó, Alicia no fue una villana. Fue simplemente una mujer atrapada entre dos amigos cuyo lazo, alguna vez inquebrantable, se fracturó en silencio bajo el peso de algo que ninguno volvió a mencionar. Cornelio no explotó. No hizo un escándalo. En cambio, se alejó, en silencio, deliberadamente, como si diera vuelta a una página de un capítulo que ya no quería leer. Nunca habló del tema en público, tampoco Ramón. Sobre el escenario se mantuvieron profesionales.
se daban la mano, sonreían cuando era necesario. Pero detrás de eso, el silencio se volvió largo. Dejaron de llamarse. Se evitaban en los eventos. Las risas fáciles, las bromas entre canciones, las armonías espontáneas, desaparecieron. Y con eso, también el trueno. Porque lo que habían creado juntos no era solo música. Era una hermandad, una química rara que hacía que la gente dejara lo que estaba haciendo solo para escucharlos. Años después, los fans seguían preguntando si alguna vez se reunirían, si la magia de los Relámpagos del Norte podía volver. Pero la respuesta nunca cambió. Ese capítulo se cerró, y aunque ambos encontraron un éxito tremendo por separado, siempre se sintió el vacío, una melancolía no dicha que se colaba en sus canciones, especialmente en aquellas que hablaban de desamor y pérdida. De Cornelio, algunos dicen que nunca dejó de dolerle, que la traición no fue solo personal, fue una herida profunda que ninguna letra pudo expresar del todo, que ningún escenario pudo ocultar. Y de Ramón, aunque siguió adelante con fuerza admirable, hubo momentos, en entrevistas y conciertos, donde sus ojos parecían buscar en el pasado, tal vez no arrepentimiento, pero sí algo perdido. Algo que alguna vez fue brillante, ahora inalcanzable. Tras la disolución silenciosa de los Relámpagos del Norte a mediados de los años 70, tanto Cornelio Reina como Ramón Ayala emprendieron caminos separados, cada uno cargando consigo el peso de lo que fue, y el recuerdo de aquellas noches en que su música hacía callar cantinas y hacía vibrar los radios de los camiones con pura emoción. Cornelio, siempre el alma romántica y dramática, se volcó al mundo del cine. Para 1972 ya había debutado en la pantalla grande y en los años siguientes apareció en más de 2 docenas de películas mexicanas, a menudo interpretando personajes trágicos, enamorados o rebeldes que reflejaban aspectos de su propio espíritu turbulento. Películas como El ojo de vidrio y Me caí de la nube se convirtieron en clásicos de culto, y su voz profunda y doliente nunca estuvo lejos del soundtrack. Cornelio siguió lanzando álbumes como solista, con éxitos como Me caí de la nube y Lágrimas de mi barrio, canciones que parecían sangrar dolor personal. Historias de confianza rota, anhelo y reflexión. Muchos cercanos a él creían que, por más aplausos que recibiera, algo dentro de él seguía sin resolverse. Intentó encontrar estabilidad en su vida personal, pero nunca le resultó fácil. Se sabía que Cornelio bebía en exceso, sobre todo en sus últimos años, y quienes lo rodeaban hablaban de momentos de profunda melancolía. A veces recordaba los primeros días con Ramón, no con rencor, sino con un cansado cariño, como quien recuerda un amor que alguna vez le dio alegría antes de volverse frío. A pesar de las cicatrices emocionales, se mantuvo activo en la música hasta que su salud comenzó a deteriorarse a finales de los 90. El 22 de enero de 1997, Cornelio Reina falleció en la Ciudad de México debido a complicaciones relacionadas con una úlcera estomacal. Tenía apenas 56 años. Su muerte se sintió profundamente en todo México y entre las comunidades mexicoamericanas en Estados Unidos. Para muchos, marcó el fin de una era, la despedida de una voz que había definido el amor y la pérdida para toda una generación. Ramón Ayala, mientras tanto, tomó el camino opuesto. Se entregó a su música con renovado ímpetu, formando Los Bravos del Norte en 1971 y estableciendo rápidamente un nuevo sonido que combinaba el espíritu de Los Relámpagos con arreglos más pulidos y bailables. Éxitos como Tragos Amargos, Chaparra de mi amor y Rinconcito en el cielo se volvieron pilares del género norteño y ayudaron a cimentar a Ramón como una leyenda en sí mismo.
No solo sobrevivió a la ruptura, floreció. Ramón abrazó el papel de héroe del pueblo, tocando durante décadas ante recintos llenos a ambos lados de la frontera. Su bigote se volvió icónico, su manera de tocar el acordeón inigualable y su carácter humilde le ganó el cariño de multitudes. Sin embargo, los que más lo conocían notaron que rara vez, si acaso, hablaba de Cornelio. En entrevistas reconocía su pasado compartido, pero siempre de forma breve, con un tono medido. No había escándalo ni palabras duras, solo silencio y un cambio de tema. Con el paso de los años, Ramón fue envejeciendo hasta convertirse en una figura entrañable, un símbolo viviente de la tradición para el público mexicano y chicano por igual. Ganó premios Grammy, fue homenajeado en festivales y continuó de gira bien entrados sus 70 años. Su música evolucionó, pero nunca perdió su esencia. Y a lo largo de todo ese recorrido, siempre se sintió el eco de aquellos primeros días, las armonías, los recuerdos, el relámpago que se encendía en los bares de Reynosa. En una ocasión, cuando le preguntaron si alguna vez volvería a tocar con Cornelio, Ramón, según dicen, bajó la mirada por un momento y respondió: «Él fue mi hermano en la música, pero hay cosas que se quedan en el pasado». Fue lo más cercano que estuvo de hablar sobre lo que se había perdido. Al final, sus vidas trazaron dos trayectorias muy distintas. Cornelio, el poeta herido cuya voz se quebraba de emoción hasta su último aliento. Ramón, el maestro incansable que llevó la bandera del norteño hasta el nuevo siglo. Y aunque nunca se reconciliaron en vida, su historia, llena de talento, ambición, traición y brillantez, permanece grabada en las canciones que dejaron atrás. Cada vez que suena «Hay ojitos» en una vieja rocola o un disco polvoriento gira en una sala familiar, los relámpagos del norte vuelven a la vida. No solo como artistas, sino como dos jóvenes soñadores que alguna vez creyeron que la música podía curarlo todo. Y así, al recordar a los relámpagos del norte, no solo honramos la música, también reconocemos el dolor que la acompaña, el sufrimiento que permanece al fondo de cada canción que grabaron juntos, porque los finales más tristes son aquellos que pudieron evitarse. Y a veces, la historia real no está solo en las letras, sino en el silencio que viene después. ¿Tú qué crees que pasó realmente entre Ramón y Cornelio? ¿Fue la fama, la ambición o el amor lo que los separó? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no olvides suscribirte, porque aquí no solo contamos historias, descubrimos los corazones detrás de las leyendas.